Tomen asiento un momento, hermanos. Me gustaría detenerme en los detalles que nos presenta este Evangelio, pero no quiero pasar por alto simplemente una situación de lugar de la carta de San Juan, que estamos leyendo en estos días, la primera carta de Juan, y la realidad que denota, que a mí personalmente me genera en cierta manera envidia sana, hay que decirlo así, envidia sana. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, Juan está reforzando la idea de la encarnación, un Dios que sin dejar de ser Dios se hace hombre. Una idea que ya hacia el año 70 después de Cristo, en aquel primer siglo del cristianismo, ya estaba poniéndose en duda, se estaba cuestionando, y surgían ciertas reacciones y ciertas negaciones precisamente de esa realidad encarnada del Hijo de Dios. ¿Y por qué digo que siento sana envidia? Porque yo digo que si bien se cometieron errores y hubo muchas herejías en los primeros siglos del cristianismo, por lo menos se pensaba en Dios, ¿no? Y obviamente pues se cometía el error, a veces es verdad que injustificadamente, pero pues a veces uno cae en error sin querer, ¿no? El problema de hoy es que ni siquiera ya cometemos herejías, porque Dios lo hemos apartado de nuestra vida y ya no tiene ninguna incidencia en nosotros ni en la sociedad muchas veces. Y lo peor que podemos hacer es caer en ese indiferentismo religioso. Da igual, yo llevo mi vida, yo hago mis proyectos, en los deseos de Año Nuevo que nos hemos expresado, la mayor parte es salud, dinero y amor, ¿no? El tópico. Y Dios queda al margen, es decir, hemos privado a la Navidad de su verdadero protagonista, que es precisamente el niño Jesús, el Dios encarnado. Y surgió en aquel primer siglo, que va a tener después respuesta en el Concilio de Nicea, esta primera herejía que era la negación de la encarnación, es decir, Dios no puede ser hombre igual que nosotros, porque es Dios, ¿no? El famoso homoousios, no voy a entrar en teología griega, ¿verdad? Pero simplemente les pongo en esa situación de lugar porque también nos puede servir a nosotros para nuestra propia reflexión. Es decir, ¿qué estamos haciendo en esa vocación que cada uno tiene de ser profeta del Altísimo también en el siglo XXI? Hemos recibido esta vocación, ¿sí?, de creer en Dios y al mismo tiempo proclamar esa fe nuestra a los demás. Me voy al Evangelio y aquí sí me parece muy interesante que nos centremos en los protagonistas de este pasaje y sobre todo en el diálogo que se está generando y las consecuencias del mismo. Protagonista, por una parte están los fariseos que vienen al Jordán a interrogar a Juan Bautista, ¿no? Y le hacen una triple pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y Juan lo niega rotundamente. Me voy a seguir deteniendo, antes de entrar en las respuestas de Juan y en su personaje, en los personajes de los fariseos, porque me parece interesante que veamos el trasfondo de la pregunta, no solamente las preguntas, sino por qué preguntan y el nombre de quién preguntan. ¿Realmente hay un interés en la respuesta? Es lo primero que nos deberíamos de cuestionar si leemos con detenimiento el Evangelio. ¿Realmente a aquellos fariseos les interesa la respuesta de Juan? ¿O van simplemente a provocar, que es la constante que vemos siempre después cuando se vayan a acercar también a Jesús? Ahorita se acercan a provocar a Juan y después se van a venir a provocar a Jesús. Es más, incluso en el texto del Evangelio de Juan vemos que en un momento determinado, después de la negativa a las 3 preguntas, dice, bueno, y entonces dinos quién eres, para que demos una respuesta a los que nos han enviado. O sea, ni siquiera es su pregunta, es la pregunta que les han transmitido otros. ¿Por qué digo que es interesante esto? Porque ciertamente nos puede estar pasando lo mismo
cambiando las circunstancias. Es decir, no hay una verdadera inquietud dentro de nosotros por conocer cada vez más a Jesús, por interrogarnos sobre Jesús, por plantearnos nuestra vida desde los argumentos de Dios y no desde los nuestros propios. A veces simplemente vivimos nuestra religión o bien por rutina, porque desde chiquitos es lo que nos han enseñado, o por cumplimiento simplemente, o por curiosidad, pero no por un interés real. Y venimos y a veces sí elevamos nuestros interrogantes a Dios, porque surgen nuestras dudas, pero ¿nos interesa la respuesta? ¿No es más importante en nuestra oración, o sea, en ese diálogo personal nuestro con Dios, escuchar más que plantear? Dios lo que yo le tengo que decir ya lo sabe. Y sin embargo nuestra oración parece un monólogo muchas veces en vez de un diálogo. Y en realidad, si fuera monólogo, la palabra debería ser de Dios, no nuestra. Pero algo está fallando ahí. Algo falló en aquellos fariseos, lo vemos obviamente, y lo que tenemos que hacer es, a la luz de ello, cuestionarnos nosotros mismos si no estamos cometiendo el mismo error. Y luego viene la gran lección de este Evangelio de Juan, que es las respuestas de Juan Bautista. Ese no rotundo, esa ausencia de total protagonismo, esa conciencia plena de quién es y cuál es su misión, sin arrogarse nada, ninguna titularidad. Simplemente es el instrumento para allanar el camino al que viene detrás, que es el importante. Ese anonadamiento, esa kénosis, ¿no? Esa muerte a uno mismo, ese desaparecer para que el otro adquiera toda la importancia. Y qué trascendente debe ser esta actitud en nuestra vida. Desaparecer para que el otro aparezca. Y esto debería ser una constante en todas nuestras relaciones humanas, cuanto más en nuestra relación con Dios, ¿no? Hoy, donde la sociedad precisamente nos invita al triunfo, a la apariencia, a la presunción, arrogándonos incluso méritos que no nos corresponden, ¿no? Pisando a los demás, ¿no? Para triunfar yo mismo. Es decir, esa conciencia que tenemos, ¿no? de autosuficiencia, muchas veces vemos cómo en Juan no solamente desaparece, sino que nos deja esa gran lección de vida cristiana, que es poner nuestra vida al servicio de todos, al servicio de Dios y de nuestros hermanos, sin reclamar nada para nosotros mismos. Es más, esto Juan lo va a llevar hasta el extremo. Cuando al final diga, conviene que yo desaparezca para que el otro aparezca. Y en el momento en que Jesucristo empieza su vida pública, a Juan le cortan la cabeza, es decir, desaparece, para dejar de llamar la atención. Y en el momento en que Jesucristo llega a bautizarse, a todos sus discípulos se los lega y dice, no me sigan a mí, síganle a Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué importante sería que nosotros aprendamos también esta lección. Y por último está la consecuencia lógica de ese diálogo que se ha creado. La interrogación que le han hecho a Juan y las respuestas negativas implican que sí hay uno que viene detrás. Y en palabras de Juan Bautista dice, a quien ustedes no conocen. Y esta es la gran tercera lección que creo que nos deja este Evangelio. No solamente por el hecho histórico de entonces, que entraña una cierta lógica, porque Jesucristo todavía no se había dado a conocer, pero el problema está en que después de 20 siglos se sigue sin conocer. Ese sí es un problema. Incluso nosotros, los más cercanos, aquellos que nos yacimos y practicamos nuestra religión y venimos diariamente a misa, ¿realmente conocemos personalmente a Jesús? ¿O solamente teóricamente? Esa experiencia personal de Dios, esa experiencia personal de Cristo que cambia el corazón y por tanto rompe toda la estructura de tu vida, empezando un dinamismo desde Dios. Es decir, sabiendo que el fin de todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es nuestra salvación y la salvación de las almas a nuestro alrededor. Esto es lo importante. Es decir, conocer y reconocer a Jesús presente permanentemente en nuestra vida.
Yo creo que todos, sin lugar a dudas, reconocemos a Jesucristo en la Eucaristía, cosa que no deja de tener un cierto misterio, ¿no? Porque es simbólica la Eucaristía, o sea, se mueve a través de signos. Eso es el sacramento, signo sensible de una gracia de Dios invisible. El problema es que después, donde Jesucristo sigue vivo a lo largo de nuestra vida y de toda nuestra historia, no somos capaces de reconocerle. Es decir, cuando tú ves a tu esposa o tu esposa ves a Cristo, ¿no? Iba a decir la suegra, pero me parecía un poco más violento, ¿no? ¿Eres capaz de ver a Cristo en tu suegra? ¿No? ¿Eres capaz de reconocer a Cristo en la demanda que te hace tu hijo? ¿Eres capaz de reconocer a Cristo en el regaño de tu jefe? ¿Eres capaz de reconocer a Cristo en el pobre de la esquina? ¿Eres capaz de reconocer a Cristo en el migrante que nos llega y que camina por nuestras calles? ¿Eres capaz de buscar a Cristo en el enfermo de los hospitales o en el encarcelado? Esas son las obras de misericordia. Y ahí es donde realmente nos damos cuenta de que, en cierta manera, Dios siempre está presente en nuestra vida, pero hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel. Pero nos cuesta después tomar conciencia y, por tanto, conformar nuestra vida a una presencia permanente de Jesús en nuestra vida. Porque eso es lo que lo cambia todo. Cuando tú, las 24 horas del día, vives desde Cristo, y no solamente durante media hora o una hora que vienes a la iglesia, ¿sí?, para hacer tu oración o para celebrar un sacramento, ¿sí?, que tampoco luego te implica ningún cambio, más que esa dedicación temporal. Mientras que cuando somos capaces de reconocer a Cristo en el hermano, eso sí que implica un dinamismo distinto en nuestra vida. Yo creo que estos son los tres centros que nos pueden servir hoy para nuestra reflexión personal. Por una parte, el desinterés de los fariseos, simplemente ese acercamiento por curiosidad hacia lo sagrado. Por otra parte, ese anonadamiento, ese abajamiento, esa humildad profunda que tiene Juan, que deberíamos de hacer nuestra. Y tercero, ese esfuerzo personal por saber reconocer a Jesús en cada acontecimiento de nuestra vida. Dios siempre presente en medio de nosotros. Que así sea.